hable. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros y porque nos has enseñado, Padre, y quieres corregir nuestras vidas, Señor, y que podamos caminar en bendición, Señor. Ya somos hijos de Dios, ahora nuestro caminar es en bendición. Gracias por este tiempo, Señor. Bendícelo, Espíritu Santo. Muévete con libertad y sigue haciendo tu obra entre nosotros. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? ¿Verdad? Mientras estábamos alabando, Dios puso en mi corazón esta palabra de Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23. Y esta palabra es para cada uno de nosotros, amados hermanos. ¿Cuántos la reciben? ¿Verdad? Si es palabra de Dios, diga, yo la recibo, pastor. Y no solamente para los que estamos aquí en el auditorio, sino para los que nos están siguiendo por las redes sociales, esa palabra también es para ti. Así es que fíjese lo que dice el Espíritu Santo a través de la vida del apóstol Pablo: espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Cuántos quieren espíritu de sabiduría, amados hermanos? ¿Verdad? ¿Cuántos quieren espíritu de revelación? ¿Será importante en esta generación que estamos viviendo tener sabiduría, hermanos? ¿Tener revelación? Dice así la palabra de Dios: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Orando, ¿verdad?, por los hermanos. Y de la misma manera yo oro por usted, ¿verdad? Para que el Señor siempre esté con usted, ¿verdad? Haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Versículo 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cuál es mi oración, hermano? Que Dios le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién, hermano? De Él. ¿Cuántos lo reciben? Diga, yo lo recibo, ¿verdad? Para que usted pueda conocer al Señor. Versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Amén. Entonces el Señor quiere darnos espíritu de sabiduría y de revelación y alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos saber cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Amén, hermanos. Bien, pues vamos a entrar de lleno. Y yo le pido que ponga mucha atención, porque esta palabra nos ha abierto los ojos a nosotros, hermano. Y yo creo que de igual manera le va a abrir los ojos a usted. Amén. Mi esposa y yo, ¿verdad?, así como la familia, estamos teniendo mentoría, hermanos, ¿verdad? Porque no porque estemos al frente nosotros no necesitamos tener mentores, consejeros, pastores. Entonces nosotros estamos teniendo mentoría y siempre necesitamos de alguien que nos diga las cosas como son, ¿verdad? Y hemos experimentado que el matrimonio no es sencillo, hermano, es complicado. Que va a haber problemas, va a haber pleitos, y necesitamos mentoría, necesitamos de alguien que ore por nosotros, de alguien que escuche, ¿verdad?, nuestra situación y que nos dé consejo. ¿Cuántos dicen amén? Y muchas veces no lo hacemos, escúcheme bien, hermano, hermana, muchas veces no lo hacemos porque nos da vergüenza, por orgullo, porque no queremos ventilar nuestros problemas más íntimos, hermanos. Pero si no lo hacemos, ese problema cada vez se va haciendo más grande hasta que llega a volverse una situación insostenible, hermano. ¿Y todo por qué? Porque no queremos ser obedientes a la palabra de Dios. Y eso es de lo que yo quiero hablarles, porque
No es, hay muchas cosas que nosotros ya sabemos, hermano, ¿no? Y hasta nos jactamos, no, pues ya lo sé, sí, sí, ya lo sabes, pero ahora hazlo. Entonces, cada vez que venimos a escuchar aquí la predicación, hermano, ¿verdad? Dices, wow, qué padre el Señor me habló. Pero si tú no vas allá afuera y lo haces, entonces hasta ahí llegó. Entonces, por eso el tema de hoy se llama, ¿cómo se llama el tema de hoy? Oidores y qué, y hacedores de la palabra de Dios, hermano. Entonces, cuando venimos cada reunión aquí a escuchar la palabra de Dios, ¿somos qué, hermano? ¿Somos qué? Oidores. Pero cuando no estamos haciendo la palabra allá afuera, pues hasta ahí se quedó. Y por eso venimos y venimos y venimos y nos damos cuenta que no cambian las cosas, hermano. Seguimos con los mismos problemas, incluso más graves cada día. Hasta que llegue el momento en que tú digas, ¿sabes qué? Esto no puede seguir así. Yo tengo que hacer algo. Y tengo que recurrir a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que yo debo de tener, ¿verdad?, alguien a quien rendirle cuentas. Un pastor, un mentor, un consejero. Obviamente aquí de la congregación, pues lo natural es que su mentor sea el pastor. Pero usted no viene con el pastor porque usted no quiere ventilar sus problemas ocultos. La Biblia habla de acerca de cosas ocultas y vergonzosas, hermano. Y que el enemigo te dice, no, ¿cómo vas a hablar eso con el pastor? Pero ¿sabes qué? Lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer porque si no, el enemigo te va a ganar. Y quizás vienes aquí y oyes la palabra de Dios y Dios te habla, hermano. ¿No? ¿A cuántos les habla Dios cuando escuchan la palabra de Dios? ¿Verdad? Y a veces hasta llegas a pensar, híjole, me está aventando pedradas a mí el pastor. Ese es para mí. Entonces, Dios está buscando no solamente oidores, hermanos, sino que hacedores. ¿Cuántos tienen problemas, hermano? No levante su mano. ¿Cuántos tienen problemas? Y esos problemas, en lugar de solucionarse, cada vez se van empeorando, hermano. Y va a llegar al punto o que truenas, ¿verdad?, como chinampina, o que decidas seguir el consejo de Dios. Y para eso necesitamos humillarnos, hermano. Yo le puedo asegurar que todos aquí tenemos problemas. Y algunos problemas graves, hermano. Y que ya nos acostumbramos a vivir así, hermano. Pero vivir así no es vivir, hermano. ¿Y todo por qué? Por lo que les voy a compartir hoy. Porque somos oidores, pero no somos hacedores. Porque todo lo que vienes a oír aquí, no lo estás haciendo allá en tu casa. ¿Amén? Vamos a la palabra de Dios. ¿Amén? Santiago, capítulo 1, versículo 22. Santiago, capítulo 1, versículo 22. Dígame amén cuando ya tenga la escritura. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente que, hermanos, oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces la palabra de Dios es muy clara. A ver, dígame, ¿cuántos no entienden esta palabra? ¿No entienden lo que está diciendo ahí? ¿Verdad que está muy claro, muy sencillo? ¿Qué debemos de ser, hermanos? Hacedores de la palabra. Es decir, ya la vine a oír, ahora la tengo que hacer. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque si solamente somos oidores de la palabra de Dios y no hacedores, hermano, nos estamos engañando a nosotros mismos. Dile al que está a tu lado, no engañas a nadie. Te engañas a ti mismo. ¿Verdad? Incluso al pastor lo puedes engañar, ¿no? No pasa nada, pastor, vamos bien, esto va viento en popa. Pero dice la palabra que si tú no estás haciendo la palabra de Dios, te estás engañando a ti mismo. Entonces yo quiero que en esta mañana, por eso oré por usted, por espíritu de sabiduría y de revelación. Para que usted entienda que todo lo que usted oye aquí, lo tiene que hacer allá. Y si usted lo hace, entonces usted va a caminar en las bendiciones de Dios.
¿Por qué en mi matrimonio hay problemas? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué tengo problemas con mis hijos? ¿Por qué tengo estos problemas? Porque no estás haciendo la palabra de Dios. Nada más vienes y la oyes, pero no la haces. Y la solución a tus problemas, dile que está a tu lado, la solución a tus problemas es que hagas la palabra de Dios. Y le pongo un ejemplo rapidísimo del matrimonio, ¿verdad? Porque eso ya lo hemos oído, hemos asistido a muchos cursos de matrimonio. Ajá, qué bonito, qué hermoso, qué padre, pero no lo hacemos. Muy sencillo, la Biblia dice que el esposo debe amar a su esposa. ¿Cómo se oye eso? ¿Cómo se oye eso? Bonito, ¿verdad? El esposo debe de amar a su... Hasta las... Se debería de dar alegría, hermana, sonríe así, pastor, dele duro. Es la Biblia, hermano. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que el esposo qué? Debe amar a su esposa. Entonces sí lo oigo, pero ahora hazlo. Y la esposa debe respetar a su esposo. Ahora sí sonrían los varones, ¿verdad? Dile, ándale, ahí está. Pero no lo hacemos, hermano. Y nada más me quedo en ese ejemplo. No profundizo más. Pero nos damos cuenta que los varones, los esposos, no estamos amando a nuestras esposas, hermano. Hemos oído y hemos escuchado muchas predicaciones, conferencias, pero nos hemos vuelto solamente oidores de la palabra de Dios y no hacedores. Y la esposa debe de respetar a su esposo. Y seguramente han oído mucho esto mujeres, ¿verdad? Pero no lo hacen. Entonces, dice aquí, si yo estoy oyendo la palabra y no la estoy haciendo, me estoy engañando a mí mismo. ¿A quién quiero engañar, hermano? A mí mismo. Entonces yo le pido a Dios que entiendas tú hoy que qué bueno que vienes, que te congregas, que oyes, pero ahora ve y haz la palabra de Dios. Y cuando tú la haces, entonces se produce un resultado poderoso. Amén. Hemos aprendido que la fe viene. ¿Por qué viene la fe, hermanos? ¿Por qué viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Entonces cuando tú vienes a oír aquí, ¿qué está produciéndose en ti? Fe. ¿Verdad? Pero el Señor no nada más quiere producir fe en ti, sino que esa fe sea una fe que activa, hermano. Que todo lo que oyes aquí y que produce fe en ti, vayas y lo hagas allá afuera. ¿Cuántos dicen amén? Hemos aprendido que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Al oír la palabra de Dios se produce fe en nosotros. Aprendimos recientemente que la fe es creer y obedecer, ¿verdad? Y si lo adecuo al tema del día de hoy, la fe es creer y hacer. No solamente que vengas aquí, oíste, creíste, ahora ve y hazlo. Entonces, si la Biblia, varón, dice que debes amar a tu mujer, ¿qué tienes que hacer? Ámala. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Pero a partir de cuándo? Ya. Porque si tú no la estás amando y ella no te está respetando, perdóname, pero hay broncas en la casa. Hay problemas en la casa. Porque ni uno ni otro está haciendo lo que Dios manda. Son solamente oidores, pero no hacedores. Y ese problema se lo estás pasando a tus hijos. Le doy gracias a Dios porque habíamos estado orando y buscando y Dios nos mandó un mentor a nosotros. Y que aunque muchas cosas de las que Él nos habla, dice, ya las sé, sí, pero ahora hazlas. Porque sí la sabes. ¿Sabes por qué la sabes? Sí, porque has escuchado muchísima palabra de Dios. El problema es que no la haces. Entonces, gracias a Dios por este pastor que el Señor puso en nuestro camino. Ya habrá oportunidad de que lo conozcan a él y a su esposa. Hemos tenido una mentoría. Y créanme que para mí fue una gran bendición, hermano. Una mentoría y por Zoom, porque él está en la Ciudad de México, Zoom. No estuvimos como 1 hora ahí en Zoom.
Y cuando empezamos la mentoría mía estaba yo así todo tenso, estresado, ¿no? Hasta te sientes mal físicamente, hermano. Eso te enferma. Y cuando nos empezó a exponer las verdades bíblicas, al final yo, wow, sí es cierto, muchas cosas ya las sabíamos, pero no las estamos poniendo en práctica. Y yo estoy convencido de que esa es la clave, hermano. Y que si tú lo entiendes y lo llevas a la práctica, Dios te va a bendecir. Amén. La fe es creer y obedecer. En otras palabras, si ya escuchamos la palabra de nuestro Dios, que es poder, ahora la tenemos que hacer, hermano. Tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios, hermano. Solo de esta manera veremos cambios significativos en nuestras vidas, matrimonios, familias y en la congregación. ¿Cuántos quieren ver cambios, hermanos? Empezando desde nuestra propia vida. ¿Quieres ver cambios en tu vida? Haz la palabra de Dios. ¿Quieres ver cambios en tu matrimonio? Haz la palabra de Dios. ¿Verdad? Si hoy te estoy diciendo que ames a tu esposa, ¿qué tienes que hacer? Amarla, hermano. Pero si tú persistes en lo mismo, en volver a lo mismo, los problemas van a seguir creciendo, van a seguir creciendo. Porque el enemigo quiere hurtar, matar y destruir. Porque nosotros no somos capaces de hacer la palabra de Dios. El Señor Jesucristo en uno de los evangelios dijo: ustedes me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Ahí está de nuevo, ¿no? Sí, Señor, te alabamos, eres mi todo, pero no haces lo que yo te digo. Y Él los compara y dice: el que oye mi palabra y la hace, lo compara con un hombre que edificó su casa sobre la roca, hermanos. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Cuál es el hombre que oye la palabra y la hace? El que edifica su casa sobre la roca. Que aunque vengan problemas, vengan situaciones difíciles, terribles, no la van a poder derribar. Pero el hombre que oye la palabra y no la hace, hermano, es aquel hombre que hizo su casa sobre la arena. Y cuando vino la tempestad, se desbordó el río y dio contra la casa se cayó y fue grande su ruina. Porque oyó, pero no hizo la palabra de Dios, hermano. Entonces eso fue lo que a mí me sacudió, hermano. Sí, ya cuánta palabra hemos oído. A ver, ¿cuánta palabra han escuchado, hermanos? ¿Cuánta palabra, hermanos? ¡Wow! ¿Verdad? ¿Cuántos años tienes en Cristo? ¿Verdad? Has oído palabra, 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 palabra. El problema es que no la has hecho. Yo espero que a partir de hoy podamos hacerla. El versículo 23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, hermano. O sea, si alguno es oidor, viene a oír, pero no es hacedor de la palabra, dice: este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, ¿no? El que oye la palabra, te ves en el espejo y ahí ves tu rostro natural. Dice versículo 24: porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Es decir, que cuando tú vienes aquí a la congregación y escuchas la palabra, estás siendo expuesto a ¿qué, hermano? A un espejo. Y dices: wow, sí tengo estos problemas, tengo estas situaciones, gracias Dios porque me estás hablando. Pero cuando tú no haces la palabra, es como este hombre que se vio, pero después ya se fue y se le olvidó cómo es su rostro. Entonces cada vez que venimos, entonces ya no vuelvas a pensar, el pastor me está aventando pedradas, sino piensas, estoy en un espejo y me estoy reflejando. Pero que no seas como ese hombre que se ve, tengo esas situaciones, pero después se va alejando y se le va olvidando, ¿no? Porque a lo mejor aquí te llega el mensaje y en lo que sales a la calle ya se te va olvidando. Y cuando llegas a la casa, pues ya se te olvidó. Versículo 25. Mas el que mira atentamente, ¿cómo debemos de mirar, hermanos? Atentamente en la perfecta ley. Diga conmigo, la perfecta ley. ¿Cómo es la palabra de Dios, hermano? Es perfecta. Aquí está la solución a cualquiera que sea nuestra necesidad, hermano. Mas el que mira la perfecta ley, la de la libertad,
y persevera en ella. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Entonces ese del espejo ya se fue y se le olvidó. Entonces el que viene y oye la palabra y después se le olvida, entonces tenemos que aplicar al conocimiento, le tenemos que aplicar acción. Porque ¿qué es lo que hace que nos aprendamos las cosas, hermano? La repetición. Preguntaba el día de ayer, no sé si fue el orador o la oradora, ¿cuántos versículos te sabes? A los jóvenes les preguntaba. Y preguntó 19 para abajo, ¿verdad? Y bien poquitos, hermano. No, tienes que oír y tienes que hacer. Y tienes que meditar en la palabra de Dios. Porque aquí está el consejo de lo que tienes que hacer, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y persevera en la ley, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, cuando tú oyes la ley, la obedeces y la haces, entonces eres bienaventurado en lo que hagas. Si tú oyes la palabra de aquí y la haces en tu matrimonio, ¿cómo va a ser tu matrimonio, hermano? Bienaventurado. ¿Cuántos quieren que su matrimonio sea bienaventurado, hermano? Haz la palabra de Dios. Aunque tu esposo sea inconverso, aunque tu esposa sea inconversa, tú haz la palabra de Dios, hermano. Y el Señor ha prometido que su palabra no volverá vacía, sino que hará lo que Él quiere y cumplirá el propósito para el cual Él la ha enviado. Pero ahora tú hazla. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Yo sí quiero ser bienaventurado, hermano. Ahorita vienen asignaciones tremendas para mi vida, hermano. Y yo quiero ser bienaventurado. Pero tengo que hacer la palabra de Dios, hermano. Versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Cómo viene la fe, hermano? Por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces cada vez que venimos aquí, ¿qué se está produciendo en nosotros al oír, hermano? Fe. Pero dice aquí, ¿de qué te aprovechará si alguno dice, yo tengo fe y no tienes obras? ¿De qué te aprovecha, en otras palabras, de qué te aprovecha congregarte puntualmente, verdad, en todas las reuniones, si no se refleja en tus obras allá afuera, si no estás haciendo la palabra de Dios allá afuera? ¿De qué te aprovecha? Dice, ¿podrá la fe salvarle? Fíjate qué tremendo. ¿Podrá la fe salvarle? Y mucho ojo, ¿verdad? Porque no pienses que nada más por venir y escuchar ya eres salvo. Dice aquí, ¿podrá la fe salvarle, hermanos? O sea, ya viene, escuchó, ya produjo fe. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces, de igual manera, si tú vienes y oyes y vas y no lo haces, ¿de qué te aprovecha, hermano? El ser solamente oidor nos vuelve religiosos, nos vuelve fariseos. Versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ok, ya vine, ya oí, ya creí, ahora voy y hago. Porque si nada más tengo fe de oír, pero no la estoy haciendo, entonces mi fe está muerta. Y una fe muerta, ¿qué puede producir en nosotros, hermano? ¿Qué puede producir una fe muerta? No produce nada, y por eso los problemas siguen, y por eso las situaciones persisten, y por eso no hay cambios, hermano. Y nos decía el pastor, ¿verdad? Él nos comentaba que el pecado y la maldad no se pasa de generación en generación, más bien es la actitud de lo que tienen los padres que se pasa hacia los hijos, hermano.
Entonces la actitud que nosotros tenemos como padres es lo que le estamos transmitiendo a nuestros hijos, hermano. ¿Y cuál es nuestra actitud? Pues sí, de ser religiosos, pero de no ser hacedores de la palabra de Dios. Entonces, aquí me voy a detener tantito, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, hermano, está muerta en sí misma. Una fe sin obras está muerta. Entonces yo vengo y oigo, tengo fe, pero si no hago nada, es una fe muerta, hermano. Y una fe muerta no puede vivificar absolutamente nada. Entonces yo quiero que hoy tú salgas entendiendo esto, que sí, ok, ya creí, Señor, pero ahora tengo que ir y tengo que hacer. Y no necesitas ir muy lejos, ahí empieza en tu casa. Avanzo. Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Verdad? Tú me dirás, no, pues yo tengo fe, pues yo no fallo a las reuniones, llego temprano, estoy atento, escucho las predicaciones. Y el otro dice, bueno, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces ya escuché, ahora voy y hago. Entonces tanto la fe como las obras van juntas. ¿Las obras te pueden salvar? ¿Te pueden salvar las obras? ¿La fe te puede salvar? Tiene que ir acompañada de obras. Porque si tú dices que tienes fe, que ya creíste, eso se tiene que reflejar en tus obras, hermano. ¿Verdad? Porque el que está en Cristo es una nueva, ¿qué? Criatura. Entonces cuando tú haces nuevas obras, estás dando testimonio de tu fe. Pero si tú no estás dando testimonio de tu fe, entonces probablemente no has nacido de nuevo. Porque no puedes decir, yo ya nací de nuevo y sigo haciendo las mismas obras, hermano. Y luego termina diciendo, versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Ustedes creen que Dios es uno, hermanos? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Fíjate, los demonios creen y hacen, hermano. ¿Verdad? Porque cuando ellos oyen Jesús, ¿qué hacen? Se ponen a temblar, hermano. Y nosotros, ¿verdad? Cada reunión que oímos, Jesús, Jesús. Pero salimos allá y no hacemos nada. Entonces créame que para mí fue un bálsamo el saber que todos los problemas, hermano, tienen solución cuando somos hacedores de la palabra de Dios. Cualquiera que sea el problema, mira, aquí está la solución. ¿Ya la oíste? Ahora hazla. Una de las cosas que sanan los corazones, que sanan las almas, y que está comprobadísimo, hermano, y que usted lo ha experimentado, es el perdón. Es el perdón, y Dios nos enseña que debemos de ¿qué, hermano? De perdonar. Cuando yo oigo, tienes que perdonar, el Padre nuestro dice, porque si vosotros no perdonáis a los que os ofenden, tampoco vuestro Padre les perdonará a vosotros sus pecados. Entonces ya oí, ya creí, ahora ¿qué tengo que hacer, hermano? Ir y perdonar. Entonces dices, sí, oh, eso está tremendo. Sí, ahora ve y hazlo. ¿Cuántos de los que están aquí necesitan perdonar, hermano? A alguien. Ya lo oíste, ahora sal y hazlo. Y vas a ver cómo eso va a solucionar muchos problemas, hermano. Es real.
hermano Alfredo Castaneira, es real. Ser hacedores de la palabra de Dios. Yo una vez escuché, esto ya se los he compartido, en la amistad cristiana, una predicación que habló acerca de honrar a los padres, hermano. Y dio su testimonio el orador y yo dije, directo al corazón, honra a tu padre. Y yo salí, hermano, con la determinación de buscar a mi papá para pedirle perdón, hermano. Y lo veía, me lo encontraba yo ahí en la casa y dice, ahí está en su recámara, ahorita lo agarro ahí. Y mientras yo no lo hacía, no sucedía absolutamente. Y pasó mucho tiempo, hermano. Y entre más tiempo dejas pasar, pues se va apagando, se va apagando. Por eso lo tienes que hacer inmediatamente. La palabra por aquí la oyes y por aquí la tienes que hacer, hermano. Sin embargo, llegó un momento en que se prestó la oportunidad donde me quedé con él solo. Ahí está en mi libro, La senda de los justos, hermano. Donde me quedé con mi papá solo y el Espíritu Santo, tu conciencia, hermano. Órale, ahí está, ese es el momento. Pero no lo hice inmediatamente, sino que dejé que pasara mucho tiempo, hermano. Y finalmente dije, ¿sabes qué, papá? Quiero hablar contigo. Quiero hablar contigo. Pero vente acá a la sala, vamos, quiero hablar contigo. Y él se quedó así. ¿Sabes qué, papá? Quiero pedirte perdón. Perdóname. Porque no he sido un buen hijo contigo. Yo te pido que me perdones. Y me abrazó y me dijo, no, tú eres un buen hijo. Es cierto, papá, perdóname. Perdóname. No, hijo, tú eres bueno. No, perdóname, papá. Te perdono. Y empezamos a llorar los dos, hermano. Me abrazó. Y se me cayó un gran peso de encima, hermano. Y le digo, ahora bendíceme, papá. Y le agarré su mano y la puse sobre mi cabeza, hermano. Y le digo, ahora bendíceme, papá. Él no era cristiano. Y yo le empecé a decir, bendíceme. Y él me empezó a dar su bendición, hermano. Pero dejé tiempo que pasara, hermano. ¿Pero por qué te estoy diciendo esto? Porque la palabra de Dios es verdad. Si tú lo oyes y lo haces, entonces vas a ser bienaventurado, hermano. ¿Cuánta gente hay que ha escuchado que tiene que pedirle perdón a su papá? Y no es hasta que se muere el papá que entonces, perdóname, papá. Ay, era tan bueno mi papá. Entonces la fe es creer y obedecer, hermanos. ¿Quieres ser bienaventurado? Haz la palabra de Dios. Y se te va a abrir un panorama así, hermano. Se te va a abrir el cielo. En cada aspecto de tu vida, en cada situación se va a abrir el cielo. ¿Cuál es la clave de que permanezcas en esa bienaventuranza en tu vida? Que hagas la palabra de Dios. Porque no es hacer, un día sí la hago y otro día no la hago. De aquí en adelante ya es una vida de hacer la palabra de Dios, hermano. Cualquiera que sea tu situación y tu problema, hermano, hoy Dios te dice, mira, haz la palabra de Dios. Y aquí no se le escapa nada. Este libro habla de todo, de todos los temas, hermano. No solamente dentro de la iglesia, sino también aún fuera de la iglesia. Este libro habla de astronomía, de geología, habla de los dinosaurios, habla de ciencia, hermanos, habla de botánica, de biología. Aquí está todo. Pero si ya lo escuchaste, ahora lo tienes que hacer. Y vas a hallar descanso
para tu alma. ¿Cuántos quieren ya descansar de tantos problemas, hermano? Haz la palabra de Dios, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Porque si hacemos la palabra de Dios, entonces seremos bienaventurados, hermano. Y tenemos que empezar por nosotros. Si tú eres padre de familia, tienes que empezar por ti, hermano. Porque también aprendimos que los hijos y la mayoría de la gente aprende por imitación, hermano. ¿Sí me escuchaste? ¿Por qué aprenden la gente? ¿Por qué aprenden los niños? Por imitación. Entonces lo que ellos ven, ellos lo imitan. Y tiene que ver con la actitud. La actitud que tú estás teniendo es lo que le estás enseñando a tus hijos. Y por eso hay tanta rebeldía, hermano. Decía el pastor, y por eso las hijas se van de la casa, hermano. Porque en lugar de ver amor, de ver armonía, están viendo otras cosas. Entonces, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ser hacedores. Y no lo dejes para mañana, hermano. Ponlo en práctica hoy mismo. Por eso dice la palabra, ¿verdad? Que si alguno tiene esposo que no sea creyente, ¿qué dice la Biblia, hermano? ¿Sepárese o no se parece? No se separe. Porque quizás tu testimonio lo puedas ganar para Cristo. Pero si no estás haciendo la palabra de Dios, ¿tú crees que lo vas a poder ganar? Así es que ese es el mensaje de hoy del Espíritu Santo para nosotros, hermanos. Que no sea solamente un oidor, sino un hacedor de la palabra. ¿Cuántos de ustedes han llegado a pensar que su problema no tiene solución, hermano? ¿Cuántos lo han llegado a pensar? Que si yo creo que esto ya no tiene solución, ya no tiene remedio. Y a veces a lo mejor ya hasta nos estamos dando por vencidos, pero no estamos haciendo la palabra de Dios, hermano. ¿Tú crees que habrá algo imposible para la palabra de Dios, hermano? Dice en Romanos 1:17 que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, hermano. Es poder de Dios. Es poder de Dios. Pero tienes que hacerlo. Hemos recibido poder de Dios para ser testigos, para hacer. Entonces ya no tienes por qué estar batallando más, hermano, ya no tienes por qué estar sufriendo más, solamente ve y haz la palabra de Dios. Y entonces vamos a ser bienaventurados, hermano. Porque de otra manera te vas a frustrar. Vas a decir, yo no veo cambios, esto no cambia, la situación sigue igual o creo que está peor. Y en lugar de que tu fe aumente, se afirme, como que te vas debilitando y llegas a pensar que Dios, ¿verdad? Dios no tiene poder. Y no es que Dios no tenga poder, es que no estás haciendo la palabra de Dios. Amén, hermanos. Cierre sus ojos, vamos a orar. Y medite ahí en su corazón sobre esto, hermano. Que cualquiera que sea la situación en casa, en la familia, la solución está en hacer la palabra de Dios, en aplicar la palabra de Dios, empezando por nosotros mismos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Señor, gracias porque tu palabra es muy clara, Señor. Y dice que si solamente soy un oidor de tu palabra, pero no un hacedor. Si nada más estoy oyendo, Señor, que debo de amar a mi esposa y no lo hago.
Si nada más estoy oyendo que debo de respetar a mi esposo y no lo hago, no voy a ser bienaventurado. Porque la fe se demuestra con las obras, Señor. Y si yo no estoy haciendo tu palabra, esa fe está muerta. Y me estoy engañando a mí mismo. Permíteme ser un hacedor. Y para eso enviaste a tu Espíritu Santo, Señor, para que Él me guíe, para que Él me ayude a ser un hacedor de la palabra. Que cuando yo disponga a hacer tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo me dé la fuerza para llevarla a cabo. No postergarlo, Señor, no desaprovechar el tiempo, sino que a partir de ya mismo, Señor, empecemos a ser hacedores de tu palabra. Porque entonces seremos bienaventurados. Te damos gracias, Señor, porque nos dejaste tu palabra escrita, Señor. Y en ella, Señor, está lo que debemos de hacer. Porque está escrito, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, Señor. Y también dice tu palabra que podemos vencer el mal con el bien, haciendo tu palabra, Señor. Te bendecimos en esta tarde y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Le puede regalar un aplauso al Señor de gratitud?